Nosotros recibimos a Emil Chireno aquí junto conmigo en el set de 55 minutos para hablar justamente de los efectos de esta crisis bancaria, y por Zoom tenemos al señor Alejandro Werner, ex viceministro de Economía de México, director del Fondo Monetario Internacional durante 14 años para el hemisferio occidental y ahora director del Instituto de las Américas de Georgetown University. Señor Werner, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Gracias. Buenas noches a Emil, que está con nosotros aquí en el estudio. Un placer, Yulisa, un placer, Werner. Quiero preguntarles a ambos, ¿cómo nos ha caído, cómo le ha caído a Estados Unidos económica y políticamente, para ambos enfoques, la quiebra o la crisis que han presentado estos dos bancos, y cuál es el tamaño que tienen estos dos bancos? Señor Werner, Emil. Si quieres que comience Emil. Ok. Muy táctico, Werner. Bueno, yo desde la óptica jurídica como abogado veo siempre el tema regulatorio primero. Obviamente que cuando uno quiere buscar paralelos, el primer paralelo que le llega al público es el paralelo de lo que ocurrió en el año 2007 y 2008. ¿Por qué? Porque la narrativa se parecía, aunque los hechos son radicalmente distintos. ¿En qué sentido? En que dos bancos fallan, hay una intervención regulatoria y luego ustedes saben qué pasó en el 2008. Obviamente este es un momento muy diferente. Los economistas de hecho usan esa frase mucho: this time is different. Esta vez no es igual que antes. Yo creo que esta vez ciertamente no es igual que antes, porque uno de las consecuencias prácticas de lo que pasó en el 2008 fue la ley Dodd-Frank, que impuso un régimen regulatorio pues un poquito más estricto a la banca norteamericana. También sabemos, porque Biden lo dijo, y yo creo que eso fue también un poco de politizar este asunto innecesariamente, que muchas de las provisiones de Dodd-Frank durante la administración Trump esencialmente se fueron removidas, y parte de la responsabilidad, dicen algunos, de lo que ocurrió fue la falta de regulación, la falta de supervisión, producto de esos hechos que ocurrieron durante esa administración. Pero sin entrar en el tema político, este es un banco muy particular. Yo creo que Werner podrá hablar mejor que yo de esa parte. Y por lo que veo en los mercados, el miedo parece que no es tan profundo como lo era ayer. Y mi indicador de que eso es así es que las acciones de First Republic Bank, que es uno de los bancos regionales cuyas acciones se desplomaron ayer, ya hoy de nuevo sufrieron un rebote positivo, por lo que pareciera que el mercado no está tan preocupado como muchos periodistas lo están. Corrígeme, Werner. Gracias, Emil. No, yo creo que describiste muy bien lo que está ocurriendo. Tal vez para meterse al detalle de estos bancos, sobre todo el banco de Silicon Valley, el más grande de los dos que quebró, es el banco número 16 de Estados Unidos. Es un banco grande, pero no lo que se considera un banco sistémico. Y como dijo Emil, una de las principales cambios que se hizo en la regulación financiera durante la época de Trump es que a estos bancos regionales se les quitó del esquema de supervisión de las autoridades federales. Entonces quedaron sujetos a esquemas de supervisión y regulación más laxos a nivel estatal, y muchas de las regulaciones incluidas en la legislación post-crisis se les quitaron, y en ese sentido terminamos teniendo bancos como Silicon Valley Bank, que tenía una alta concentración en sus depósitos. Por lo general, el lado de los depósitos de un banco se conforma de millones de personas con depósitos relativamente pequeños. Este banco tenía pocos depositantes, pero con montos muy altos. ¿Eso qué implica? Que los depositantes con montos muy altos tienen una proporción muy importante de sus depósitos que no está garantizada por el gobierno federal. Entonces son más sofisticados, entonces son mucho más propensos a correr. ¿Qué quiere decir correr? A sacar su dinero del banco cuando sienten que hay un problema con el banco. ¿Y dónde hubo un problema con Silicon Valley Bank? Que una parte muy importante de sus activos, digamos, donde invirtieron los recursos que obtenían por los depósitos, era en títulos del gobierno federal, que deberían ser muy seguros, y son muy seguros, porque el gobierno federal los va a pagar, pero algunos de ellos, como son de muy largo plazo, los va a pagar
en el año 45. Y como subieron mucho las tasas de interés en los últimos 18 meses, el valor de mercado de ese bono bajó mucho. Entonces, lo que vieron los inversionistas es que si hoy quisieran redimir todos sus depósitos, el banco estaría en una situación muy apretada para poder pagarles, porque tendría que salir a vender esos bonos a precios bajos hoy. Entonces los depositantes empezaron a sacar su dinero. Eso es una situación particular, como decía Emil, es una situación que probablemente en los bancos grandes de Estados Unidos no ocurre porque han estado sujetos a toda serie de pruebas, y en los bancos regionales no hay tal concentración por el lado de depósitos ni por el lado de inversión como tenía este banco. Sin embargo, la preocupación de que hay una corrida bancaria más amplia, nada más por un efecto psicológico. Si tú ves que tu primo perdió dinero en este banco y la gente anda diciendo que los bancos nacionales están mucho más sólidos, tal vez sacas tu dinero de un banco regional en Alabama y lo pones en Wells Fargo, que es un banco nacional supervisado, o en Chase. Entonces, esa es la primera preocupación. La segunda es que tal vez hay otros bancos que no están concentrados en títulos del gobierno a largo plazo, pero tal vez están concentrados en hipotecas. Hipotecas que probablemente se dieron en los últimos años a una tasa de 3% y hoy la tasa de hipotecas está a 6%. Entonces, de nuevo, el valor de mercado, si el banco quisiera vender esas hipotecas a un tercero, las vendería a un precio mucho más barato. Entonces, sí hay esa sensación de que el aumento en tasas de interés no se había reflejado en ninguna fragilidad en el mercado bancario, financiero, y ahora estamos viendo que se abren algunas grietas. Todos creemos que esas grietas son pequeñas en comparación con otras crisis, pero sí está esa preocupación, y de ahí que el gobierno de Estados Unidos haya decidido garantizar todos los depósitos, ya no solo los depósitos menores a $250,000, sino todos, y los únicos que siguen estando expuestos al riesgo de estos bancos son los dueños, los accionistas, o la gente que les ha prestado, básicamente comprando bonos de esos bancos. A estos no se los ha apoyado, pero obviamente al depositante, pequeño y grande, para evitar la posibilidad de una corrida, el gobierno americano salió a protegerlos, y en ese sentido sí son algo, digamos, nosotros podemos recordar la crisis de la deuda en América Latina en los 80 se suscita porque América Latina estaba endeudada, pero porque la Reserva Federal sube mucho las tasas de interés. La salida de capitales en América Latina, que empieza con la crisis del tequila en México en 94, y luego tuvo efectos en Brasil, y luego eventualmente con la convertibilidad, empieza con la subida de tasas que hace la Reserva Federal a fin del 93. Entonces, y la crisis de lo que se llamó los savings and loans en Estados Unidos también está asociada al aumento de tasas de Paul Volcker. Entonces, aumentos de tasas muy importantes a veces generan problemas en los sistemas financieros, y hoy lo estamos viendo en estos bancos regionales. Creemos que no es sistémico, la mayoría de los analistas cree que no es sistémico, pero la duda hace que el gobierno de Estados Unidos se cure en salud y garantice a todos los depositantes. ¿Podríamos hablar, Alejandro, Emil, de un fantasma de la crisis en este momento en Estados Unidos? No podemos desligarnos de que estamos en una etapa electoral o preelectoral también para Estados Unidos, y que hay una especie de batalla política subyacente detrás de todos estos temas migratorios, bélicos, ahora bancarios. ¿Cómo podría apreciarse esto estando dentro de un clima político coyuntural del momento? Bueno, yo creo que por los mismos comentarios de la forma en que el presidente Biden presentó las acciones que tomaría el gobierno federal, te da una indicación de que ciertamente el elemento político juega un rol, porque fíjate que él menciona explícitamente las disposiciones que se tomaron durante la administración Trump. No está diciendo es culpa de ellos, pero indirectamente está diciendo que precisamente por la supervisión laxa a la que estaban sometidos estos bancos pequeños y bancos regionales, pues era más probable que esto pasara. Eso es política. Y obviamente el factor psicológico, que me parece que Alejandro de manera muy magistral expuso, juega un rol. El ciudadano se preocupa. Eso que él planteaba de que muchas personas están sacando fondos de bancos regionales y bancos pequeños para enviarlo a bancos grandes es una realidad muy contundente. De hecho,
Citi, por ejemplo, JP Morgan, muchas otras instituciones de intermediación financiera le han incrementado mucho los depósitos, porque la gente siente que prefiere tener su dinero en el lugar más seguro. La banca es una industria en la que el factor psicológico es absolutamente vital. Es una industria de confianza. Es una industria de confianza, eso es vital. Entonces, por eso la respuesta tan rápida del gobierno de los Estados Unidos. Obviamente hay críticos, siempre usted se va a encontrar con un presidente o director de uno de estos fondos de inversión que dice, pero ¿por qué estamos rescatando a esta gente? Esa gente tiene que pagar el precio de sus errores, el gobierno federal no debería de involucrarse en eso, la economía está muy sólida, no hay necesidad de gastar todo este dinero rescatando si no hay un riesgo sistémico. Esos debates siempre van a existir. Ahora, lo cierto es que se necesita confianza en un momento en el que existe incertidumbre, y yo creo que por eso la medida fue atinada. Obviamente, el riesgo moral o el moral hazard, como le llaman los economistas, que se da cuando un banquero sabe que no importa los errores que cometa, el gobierno siempre va a recoger sus platos rotos, es algo que éticamente, moralmente es cuestionable. Pero cuando tú eres el hacedor de política pública y lo que está en riesgo es tu sistema bancario, pues evidentemente yo digo que la perspectiva cambia un poco. Naturalmente, este banco no presenta un riesgo sistémico, como muy bien expone Alejandro, y como los mercados nos han indicado, pero yo entiendo que la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos fue la correcta. Yo espero que los americanos aprendan más de sus errores, porque me sorprende mucho que aprobaran Dodd-Frank en el 2010, 2 años después del inicio de la crisis financiera, y ya en el 2016-2017, algunas de las disposiciones centrales de esa ley simple y sencillamente fueran anuladas. O sea, pareciera como que no han aprendido del pasado. O flexibilizadas también, Sí. que es lo que se habla del Silicon Valley Bank. Alejandro, ¿crees que con este anuncio que ha hecho el presidente Biden, con esto ya se zanja, se cuadra lo que podría ser el fantasma de una crisis en el sector bancario? ¿Se queda hasta ahí? Mira, Julissa, yo creo que esa es la pregunta también a la que todos tenemos miedo, ¿no? Porque al final del día las crisis aparecen en los lugares que nadie se fijó, porque si los hubiésemos identificado, esto hubiese saltado antes, ¿no? Entonces, si tú me hubieses preguntado el viernes hace 2 semanas, cómo estaban los bancos en Estados Unidos, nunca te hubiese dicho. Los bancos regionales, hay unos que están muy concentrados, porque es algo que todos no tuvimos la atención suficiente, no era nuestra responsabilidad. Pero entonces, en ese sentido, decir que ya con esto es suficiente es relativamente peligroso, pero yo te diría que, dada la información con la que yo cuento, que es la información pública con la que cuenta la mayoría de los analistas, creemos que podemos llegar a ver otros bancos regionales quebrar, bancos pequeños, pero que esto se vuelva una crisis bancaria, creo que la probabilidad es muy baja. Entonces, que tenga un efecto sistémico, yo creo que no. Y en ese sentido, creo que podemos estar relativamente tranquilos, que podemos ver otras instituciones financieras con problemas. Digamos, vimos el caso de esta empresa de Bitcoin, no de Bitcoin, ¿no? Pero de criptomonedas, FTX, que tuvo un problema muy importante. Ahora estamos viendo esto. Yo creo que vamos a seguir viendo fenómenos, vamos a ver otras crisis soberanas, ¿no? Como estamos viendo problemas de reestructuras, aisladas, pero distanciadas y no de una magnitud que tengan un efecto macroeconómico como lo que vimos antes. Ese sería mi primer punto. Creo que es el escenario central y creo que tiene una probabilidad muy, muy alta. Entonces creo que tenemos que estar relativamente tranquilos en ese sentido. Con respecto a los fantasmas, Julissa, que tú mencionabas, hay varios fantasmas. También está el fantasma de Lehman Brothers. Mucha gente dice que probablemente, si en el 2008 se hubiese rescatado a Lehman Brothers, la crisis financiera de Estados Unidos hubiese sido significativamente más pequeña. Entonces, desde el punto de vista del gobierno de Biden, estaban en una disyuntiva muy fea. Si no hacen nada y se equivocan, pueden tener en sus manos una crisis mucho más grande. Y si salen y apoyan a los depositantes que no estaban asegurados, como fue lo que pasó, son criticados porque básicamente rescatan a depositantes
ricos, porque son los que tenían depósitos arriba de $250,000, y muchos de ellos eran eran empresas de Silicon Valley que básicamente tienen accionistas que son muy ricos. Entonces, en ese sentido, claro que van a ser criticados por eso, y claro que políticamente van a ser criticados, pero bueno, cuando uno está en el gobierno es manejar este tipo de disyuntivas, y claramente políticamente creen que el otro riesgo era mucho mayor y tratan de cubrirse, como decía Emil, diciendo el origen de este problema estuvo en la desregulación del gobierno de Trump. Y los republicanos van a decir, como estaba diciendo Emil, como dijo este señor Kenneth Griffith, que es el dueño de uno de los hedge funds más grandes de Estados Unidos, dijo no, el capitalismo funciona con quiebras. Hubiesen dejado quebrar este banco, perder el dinero a los depositantes, que además eran ricos, y la gente va a ser más cuidadosa en el futuro y no vamos a tener un problema sistémico. El debate va a estar ahí, el presidente Biden va a ser acusado de rescatar a los ricos, él va a acusar a los republicanos, y vamos a ver, como tú mencionas, en el periodo electoral, quién es más convincente, sobre todo en este tema. En República Dominicana decimos, el que tenga más saliva va a tragar más hojaldre. O sea, el que pueda abarcar más temas y el que pueda recopilar más datos, que pueda enfilarlo hacia el contrario, ese va a dar más golpes. Hoy también, temprano en la mañana, se ha sabido que Credit Suisse también está en el candelero, que ha ofrecido comprar su propia deuda luego de que se supiera que tiene debilidades financieras, no una crisis, sino ellos dicen debilidades financieras, y que se publicara la admisión de que posiblemente su presidente habría mentido sobre la salida de fondos y la debilidad material, y ellos la ponen así mismo, entre comillas, debilidad material en control de su información financiera. ¿Piensan ustedes que podría haber algo como un efecto espejo, como suceden con algunos casos, y que empecemos a ver algún tipo de efecto o rebote de tipo bancario en la región o en algunos otros bancos internacionales? Emil, Alejandro. Yo no lo creo, porque lo del caso que recién mencionas tiene ya varios meses, el tema de Credit Suisse, y son por razones muy distintas. Sí, este es un mundo globalizado, donde bancos invierten en el portafolio de otros bancos, y obviamente lo que pasa en un lugar puede afectar a otro. Con lo que pasó con el SVB, por ejemplo, habían bancos en Inglaterra y en Japón que se vieron afectados, y tuvo que salir el gobierno inglés a decir que no había preocupación, que el gobierno estaba aquí, bla, bla, bla. De pronto quizás pueda haber algún efecto, pero de nuevo, no veo esto yo como algo que tenga la categoría de sistémico, y si no es sistémico en el plano norteamericano, pues mucho menos va a ser global. Fuera de Estados Unidos. Alejandro, ¿qué piensas? Sí, coincido con Emil. El caso de Credit Suisse es un caso que ya lleva algo de tiempo y tiene sus orígenes en otros factores, pero en términos de la región, yo creo que la vulnerabilidad viene por factores macroeconómicos internacionales y no tanto por este fenómeno de los problemas bancarios que estamos viendo, digamos, en estos días en Estados Unidos. Obviamente el aumento de las tasas de interés internacionales a una región deudora que además vio incrementar su deuda, sobre todo la deuda gubernamental, en los últimos 10 años o 15, primero producto de la crisis financiera global, que los gobiernos expandieron fiscalmente de manera importante emitiendo deuda, y luego lo mismo con el COVID. Entonces hoy América Latina tiene un nivel de deuda bastante más alta que la que teníamos en 2008, y eso claramente hace que cuando suben las tasas de interés tengamos que pagar más intereses, y esto gravita sobre las finanzas públicas y complica el manejo de finanzas públicas, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en Colombia en algún momento en enero, con aumentos muy importantes en las tasas de interés de largo plazo, no solo por el tema inflacionario, pero también por dudas de cómo iban a cuadrar el tema de finanzas públicas, sobre todo cuando el gobierno también anunció que quería despetrolizarse. Entonces, un gobierno que depende mucho del petróleo, le están subiendo las tasas de interés, tiene un nivel de deuda cercano un nivel de deuda del 60% del producto, y además dice que quiere dejar de producir la materia prima que le genera una proporción de ingresos muy importantes. Los inversionistas dicen, bueno, ¿y cómo me va a pagar? ¿Cómo me va a pagar estas tasas de interés más altas? Entonces,
Esos problemas van a generar cierta vulnerabilidad en la región y le sumas la desaceleración de la economía mundial, entonces es un momento complicado, pero sí desvinculado al problema del sector financiero, y sí vemos en la región, yo te diría, un sistema bancario que atravesó bastante bien la crisis del COVID y que está bien posicionado. Ha sido un sistema bancario poco sofisticado y un sistema bancario muy bien capitalizado, entonces en ese sentido creo que estamos bien por el lado bancario, ¿no? Por el lado bancario. Un poco por el lado de la deuda, de las finanzas públicas, y eso va a estar generando, digamos, ciertas dificultades en los próximos años. Bueno, yo a título personal creo que el problema de las condiciones macroeconómicas que muy bien Alejandro señaló es el problema por el que debemos de preocuparnos en el mundo en desarrollo, acá en el sur. El tema del tipo de interés que establece la Reserva Federal es para nosotros complicado, porque recuerden que muchos de nuestros países, primero, tienen una gran proporción de la deuda pública en dólares, razón por la cual lo que ocurre con el dólar y lo que ocurre en la economía norteamericana tiene mucha incidencia. Y segundo, la crisis de deuda de Latinoamérica, esa famosa década perdida de los 80, tiene su génesis en un proceso inflacionario norteamericano mucho más agresivo que el que tenemos ahora, pero que comenzó precisamente con el incremento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, que es lo que ha estado ocurriendo. Entonces, eso sí es algo que nosotros debemos de ver con cierta preocupación, pero no creo que exista, por lo menos por ahora, un paralelo ni remotamente similar al que vivió Latinoamérica en los 80, porque muchas cosas han cambiado. Nuestras economías están mucho más diversificadas que en aquel momento. Hay otros socios comerciales que tienen cada vez más relevancia para América Latina, entre ellos China. Y a mí me parece que por ahora podemos dormir tranquilos. Pero, como bien decía Alejandro ahorita, el que pueda predecir las crisis sería, diría yo, o multimillonario o un oráculo, porque las crisis son casi siempre muy difíciles, por no decirte imposibles de predecir. Uno tiene analistas que tienden a predecir siempre lo peor y otros que son muy optimistas. A mí me gusta leer a los pesimistas. Y el más pesimista, me imagino que Alejandro lo conoce muy bien, es Norel Rubini, y ya dijo hace unos días que en 2023 habrá una crisis, que lo mismo que pasó con los bonos que tenía el SVB está pasando con muchos otros bancos en los Estados Unidos y que esa situación va a tener unas consecuencias para la economía. ¿Será así? No sé. Se había vaticinado del 2022 que íbamos a tener, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos también, una condición precaria, un deterioro de la economía. Alejandro, tú fuiste director regional para el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ves? Sí, empezando por el comentario de Emil, mucha gente dice, digamos, sobre todo estos economistas que siempre predicen una crisis, que un reloj que no funciona está bien 2 veces al día. Sí, la cierta. Entonces, en ese sentido, si uno predice crisis todo el tiempo, en algún momento alguna le va a atinar, pero ha fallado de manera muy importante. También creo que lo que dijo Emil, y yendo, digamos, al tema de América Latina, el tema de crecimiento en América Latina es el gran tema. Tuvimos un periodo de alto crecimiento y ustedes en República Dominicana se han hecho las cosas en términos relativos mucho mejor que en el resto de la región y han tenido un proceso de crecimiento rápido y sostenido, pero cuando vemos el promedio de América Latina, pues básicamente tuvimos un periodo de alto crecimiento de 2003 a 2012, 13, y después hemos dado tumbos con el crecimiento. Es una de las regiones que menos crece en el mundo. De 2015 a 2025 lo más probable es que volvamos a tener otra década perdida y tenemos problemas de crecimiento y de desarrollo muy importantes. En términos de estabilidad, como dije anteriormente, las tasas de interés juegan un papel importante y nos van a generar problemas, pero como decía Emil, además de la diversificación, el tener tipos de cambio flexibles es una diferencia fundamental con lo que nos pasaba en los 80s. En los 80s, por tratar de defender un nivel de tipo de cambio real, perdimos nuestra riqueza líquida, que eran las reservas internacionales. Hoy vemos que los bancos centrales de la región tienen muchas reservas internacionales, no las malgastan y el tipo de cambio no detona estos espirales inflacionarios y financieros como lo detonaba en el pasado. También tenemos deudas a nivel del gobierno y a nivel corporativo de muy largo plazo, entonces no tenemos que salir
a refinanciar todos nuestros pasivos en estos años de tasas de interés, lo cual nos hace tener una situación financiera más estable. Entonces, sí, yo creo, viendo a la región en su conjunto, tenemos mayor fragilidad financiera por el aumento de tasas y una deuda más alta, tenemos un problema de crecimiento agudo, tenemos un problema fiscal que va a haber que atender, pero sí creo que el principal problema es, primero, por un lado, sociedades más polarizadas, que va a ser muy difícil ponerlas de acuerdo para generar reformas para hacer a nuestras economías más productivas y poder recuperar el crecimiento, y situaciones fiscales que nos van a generar cierta incertidumbre, porque los gobiernos tampoco van a tener la capacidad o de ajustar el gasto o de incrementar los impuestos para ir cerrando estas brechas de financiamiento que tienen. Pero sí, si tú me dices pronosticar una crisis en los próximos 2 años en una economía grande de América Latina, yo te diría que yo no la pronosticaría, no digo que no va a pasar, pero para mí no es un escenario con una alta probabilidad el día de hoy. Tenemos, digamos, quitamos de esta bolsa Argentina y Venezuela, que son economías, obviamente Venezuela vive en una crisis constante, tiene un nivel de producto que es 70% más chico de lo que tenía hace 12 años, es uno de los dramas más grandes de la economía mundial, y Argentina es una economía que tiene hoy la inflación en Argentina rebasó el 100% anual, entonces es un problema aparte, pero el resto de las economías yo creo que van a tener problemas complejos que resolver, van a poder transitar evitando crisis como las que veíamos anteriormente, pero claramente yo creo que el escenario central más probable para la mayoría de las economías de América Latina es un crecimiento bastante mediocre y, por lo tanto, profundización de las tensiones sociales, sobre todo con regímenes políticos que han llevado a la polarización de la población. Bueno, gracias a los dos. Quiero agradecerles a ambos que le han dado tranquilidad a todo el que está viendo 55 minutos, sobre todo los que están en Estados Unidos, que nos ven a través de CDN 37 y de todas las cableras internacionales, y a los que los están viendo en este momento, que son parte de los que tienen esta preocupación. Hemos recibido decenas de mensajes el día de hoy para que habláramos sobre este tema, porque hay una preocupación en República Dominicana. Cuando Alejandro, para que tú sepas, cuando en Estados Unidos hace frío, aquí ya tenemos gripe en materia económica. Entonces, todo lo que pasa por allá que tenga que ver con bancos y con economía es importante para República Dominicana. Claro, yo vengo de México y decimos lo mismo, ¿no? Que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripa. Exactamente. Gracias, Alejandro Werner, de la Universidad de Georgetown, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental y también ex viceministro de Economía de México. Alejandro Werner, gracias de una manera muy especial. Ha sacado el tiempo, aún con la diferencia de hora, para estar aquí con nosotros. Alejandro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias a Emil Chireno, que también ha estado con nosotros el día de hoy. Emil es abogado, especialista en política internacional y también se ha acostado tarde. Se va a acostar tarde hoy, Emil. Se le gusta a ella. Sí.